28 días. Ese fue el tiempo que mi esposa decidió ignorar mi existencia. Pero déjame contarte cómo empezó todo esto, porque el final te va a dejar con la boca abierta. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Volví del trabajo y encontré la casa completamente en silencio. No ese silencio tranquilo que disfrutas después de un día largo, sino uno pesado, intencionado. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando el móvil como si yo no existiera. «¿Qué tal tu día?», pregunté, dejando las llaves sobre la encimera. Nada, ni una mirada. «¿Todo bien?». Silencio absoluto. Se levantó, pasó a mi lado como si fuera un mueble y subió las escaleras. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse con más fuerza de la necesaria. Mira, mi esposa siempre ha sido algo dramática, pero aquello era distinto. La noche anterior habíamos tenido lo que yo consideré una conversación normal sobre las tareas de la casa. Ella se había quejado de tener que hacer la colada mientras yo estaba en el trabajo, aunque yo me encargo del jardín, del coche y de la mayoría de las facturas. Cuando le propuse repartir las cosas de forma más equitativa, se enfadó, pero jamás pensé que llegaría a este nivel de comportamiento infantil. Durante los siguientes 3 días, mantuvo una rutina absurda. Se preparaba el desayuno solo para ella y dejaba mis platos en el fregadero. Lavaba su ropa, pero dejaba la mía en el cesto. Pedía comida para una persona y se la comía delante de mí sin ofrecerme ni un bocado. Lo peor era que respondía con normalidad a los demás. Sonaba su teléfono y de repente estaba toda sonriente, hablando animadamente con sus amigas o su familia. En cuanto colgaba, yo volvía a ser invisible. Al 4.º día, comprendí de verdad lo que pasaba. Aquello no tenía nada que ver con nuestra discusión. Era una maniobra de poder. Usaba el silencio como un arma, esperando que yo me rindiera, que pidiera perdón, que suplicara su atención. Ya la había visto hacer lo mismo con su hermana una vez, en una reunión familiar. La pobre mujer pasó toda la noche disculpándose por una tontería, mientras mi esposa fingía que no estaba allí. Pero ahí fue donde se equivocó. Yo no soy su hermana. Al 5.º día, ocurrió algo curioso. Estaba viendo un partido en el salón cuando ella bajó. Se quedó de pie durante 1 minuto entero, esperando claramente que yo la mirara, que intentara hablar, que demostrara que su silencio me afectaba. Como no aparté la vista del televisor, carraspeó con fuerza. Yo seguí mirando el partido. Subió dando pisotones y poco después la escuché hablando por teléfono. Su voz se oía a través de las paredes. «¿Estás siendo tan terco? ¿Te puedes creer que ni siquiera intenta arreglar esto?». Entonces me di cuenta. No me ignoraba porque estuviera dolida. Me ignoraba porque quería adiestrarme, como si fuera un ejercicio de condicionamiento, darle al marido la ley del hielo, hasta que aprenda a someterse a todo lo que ella quiera. El problema con su plan era que yo empezaba a darme cuenta de lo tranquilo que estaba el ambiente, sin sus críticas constantes sobre cómo coloco los platos en el lavavajillas, sin quejas sobre lo que veo en la tele, sin sermones por dejar una taza de café en la encimera 5 minutos. Por primera vez en años, podía llegar del trabajo y relajarme de verdad. Al final de la primera semana, tomé una decisión. Si quería jugar, yo también jugaría, pero no de la manera que ella esperaba. Verás, había cosas que me encantaban y que había ido dejando por sus constantes quejas, cosas que me definían antes de convertirme en esta versión mía que andaba con pies de plomo para no alterar su humor. La música, por ejemplo. Antes era músico, no solo por afición, sino de forma profesional. Toqué el saxofón en una banda de jazz durante 5 años antes de casarnos. Tenía un teclado montado en lo que fue mi estudio, antes de que se convirtiera en su cuarto de manualidades, que en realidad nunca usaba para nada. Pero con los años, cada vez que intentaba practicar, soltaba algún comentario. «Ese ruido me está dando dolor de cabeza. ¿De verdad tienes que tocar esa canción una y otra vez? Y mi favorita, ¿estás seguro de que antes eras músico? Porque no lo parece». Esos comentarios dolían, porque la música no era solo algo que hacía, era parte de quien soy. Pero poco a poco fui tocando menos, hasta que mis instrumentos acabaron metidos en el armario, bajo cajas con sus adornos de temporada. Bueno, si iba a ignorarme completamente, eso significaba que no podía quejarse del ruido, ¿no? Al 8.º día, saqué el saxofón del armario.
El estuche estaba cubierto de polvo, y al abrirlo sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Emoción. Una emoción pura, sin filtro, por volver a hacer música. Me instalé en el salón, justo en el camino hacia la cocina, y empecé a tocar. No voy a mentir, estaba oxidado, muy oxidado. Las primeras notas fueron horribles y la embocadura fuera de forma. En circunstancias normales, aquello habría sido la ocasión perfecta para una de sus críticas, pero no podía hacerlo sin romper su propio juego. Escuché sus pasos detenerse arriba. Después de unos 30 segundos de escalas básicas, la puerta del dormitorio se cerró de golpe, haciendo temblar la casa. Sonreí y seguí tocando. Al día siguiente añadí el teclado a mi rutina. Lo coloqué en el comedor, donde la acústica era mejor. Pasé una hora repasando viejos estándares de jazz, mis dedos recordando poco a poco los acordes que antes tocaba de memoria. Ella bajó mientras estaba en medio de Take Five, y la observé de reojo. Se quedó quieta, queriendo decir algo, con el rostro cada vez más rojo. Cuando toqué una nota equivocada en el puente, vi que abría la boca, probablemente para soltar una de sus típicas críticas. Pero entonces recordó su propio juego y volvió a cerrarla de golpe. En lugar de responder, agarró su bolso y salió furiosa de la casa, dando un portazo que resonó en toda la calle. Terminé la canción y me di cuenta de que me sentía más yo mismo que en muchos años. Para el día 10 ya tenía una rutina que habría sido imposible apenas 2 semanas antes. Café por la mañana mientras practicaba escalas en el teclado y sesiones vespertinas con el saxofón. La casa volvió a llenarse de música por primera vez en años, y ella se estaba volviendo loca. Su tratamiento de silencio se suponía que debía dejarme desesperado por su atención. En cambio, estaba redescubriendo partes de mí que había olvidado que existían. Cada mañana, colocaba el teclado en el salón y repasaba progresiones de jazz. La memoria muscular regresaba más rápido de lo que esperaba. Mis dedos encontraban los acordes familiares, y de pronto estaba tocando arreglos que no había interpretado en una década. Ella bajaba a por su café, me veía frente al teclado y apretaba la mandíbula, pero no podía decir nada, no sin admitir que su pequeño juego psicológico no estaba funcionando. El gran momento llegó el día 12. Estaba trabajando en una pieza de saxofón especialmente complicada, con pasajes rápidos que requerían mucha precisión. Llevaba unos 20 minutos practicando los mismos 16 compases, subiendo poco a poco el tempo. Cada vez que fallaba una parte, paraba, respiraba y volvía a empezar. Ella estaba en la cocina y podía sentir la tensión que emanaba desde allí. Cada vez que me equivocaba o tenía que reiniciar, golpeaba algo con más fuerza de la necesaria, una taza, un plato, la puerta del frigorífico. Y entonces ocurrió. Estaba intentando resolver un pasaje cromático difícil cuando lo destrocé por completo. Las notas salieron como un chillido disonante que habría hecho estremecerse a cualquier músico de jazz. No pudo evitarlo. «¡Jesucristo! ¿Estás seguro de que antes eras músico? Porque eso suena como un animal moribundo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante exactamente 3 segundos, antes de que se diera cuenta de lo que había hecho. Abrió mucho los ojos y se tapó la boca con la mano, como si pudiera hacer que volvieran atrás. Dejé de tocar y la miré con calma. «Ah, así que sí puedes oírme. Interesante». Se puso roja como un tomate, dio media vuelta y subió las escaleras. Oí la puerta del dormitorio cerrarse de golpe, seguida por el sonido de su voz hablando deprisa por teléfono. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Estaba furiosa consigo misma por haber roto su propio silencio. Pero lo que realmente me impactó fue esto. Después de semanas sin hablarme, sus primeras palabras seguían siendo un intento de humillarme, de hacerme sentir pequeño por algo que amaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde iba realmente este matrimonio. Tomé el saxofón y toqué ese pasaje otra vez, esta vez a la perfección. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. Ella claramente luchaba con sus propias reglas. El silencio era su arma preferida, pero yo no estaba reaccionando como esperaba. En lugar de desesperarme por su atención, estaba prosperando en su ausencia. Empecé a ir más allá de la música.
¿Recuerdas ese banco de carpintería que había montado en el garaje hace 3 años? Ella se había quejado de que era un desastre, de que hacía ruido, de que era una pérdida de tiempo y dinero. Pues bien, sin quejas de por medio, encendí la sierra de mesa por primera vez en meses. El sonido retumbó por toda la casa y volví a escuchar su puerta cerrarse de un portazo. Pero seguí trabajando, construyendo una pequeña estantería que llevaba años queriendo hacer. La satisfacción de crear algo con mis manos, junto con la libertad de hacerlo sin críticas constantes, era embriagadora. También recuperé el control del televisor. Durante años, volvía del trabajo y la encontraba viendo reality shows o comedias románticas. Si quería ver un partido o algo que realmente me gustara, tenía que negociar o esperar a que terminara. Pero ahora entraba, cogía el mando y ponía lo que me daba la gana. Ella irrumpía en la sala, me veía viendo un partido de baloncesto y se marchaba enfadada. El momento más revelador llegó el día 16. Estaba en mitad de una sesión nocturna, tocando unos arreglos de Miles Davis con el saxofón. La música fluía y yo estaba completamente metido en el momento. Ella bajó, claramente con intención de cruzar el salón hacia la cocina, pero se detuvo al verme tocar. Por un instante, vi algo diferente en su expresión. No era enfado ni frustración. Era como si me estuviera viendo de verdad por primera vez en años. El hombre con el que se casó era un músico. El hombre con el que había estado viviendo era una versión apagada, alguien que había renunciado a sus pasiones para mantener la paz. Pero el momento se desvaneció y su rostro volvió a endurecerse. Se dio la vuelta, subió las escaleras y otra vez escuché su voz al teléfono. Esta vez pude entender parte de la conversación. Lo hace solo para fastidiarme, lo sé, tocando ese estúpido instrumento todos los días. Sabe perfectamente cuánto lo odio. Ahí estaba. No odiaba la música porque le molestara de verdad. La odiaba porque representaba algo que no podía controlar, algo que era mío, que me daba alegría, que no giraba en torno a ella. Esa noche, cuando ya se había acostado, me quedé en el salón con el saxofón sobre las piernas y comprendí algo profundo. Había pasado tantos años intentando ser el marido que ella quería, que me olvidé de quién era yo realmente. Su silencio no era un castigo, era una liberación. Por primera vez en nuestro matrimonio, estaba viviendo como yo mismo, en mi propia casa, tomando las decisiones que quería tomar, haciendo las cosas que me daban verdadera satisfacción. Y lo mejor de todo era que no podía decir ni una palabra sin admitir que su pequeño juego no estaba funcionando. Cogí el saxofón y toqué una última canción antes de irme a la cama, una balada lenta y melancólica que llenó la casa con la música que ella había intentado silenciar durante años, y por primera vez en mucho tiempo me dormí completamente en paz. Para el día 18 ya no solo practicaba música, estaba recuperando, de manera sistemática, cada aspecto de mi vida que había ido cediendo con los años, y ella lo observaba en completo silencio, atrapada en su propio juego. Empecé por el salón. Durante años, ella había colocado los muebles a su gusto, con el sofá girado hacia el muro, donde veía sus programas mientras hacía manualidades que nunca terminaba. El sofá estaba en una posición tan incómoda que para ver un partido tenía que torcer el cuello. Pues eso se acabó. Pasé una mañana de sábado reorganizando todo. Sofá directamente frente al televisor, la mesa de centro a la altura perfecta para poner los pies, y el soporte del saxofón justo al lado de mi sillón favorito. Cuando bajó y vio el nuevo orden, se quedó allí plantada un minuto entero, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Quería quejarse, se le notaba, pero no podía hacerlo sin romper su precioso voto de silencio. En su lugar, agarró el bolso y se marchó de casa durante 3 horas. Cuando volvió, yo estaba cómodamente sentado en mi sillón, con los pies sobre la mesa, viendo el partido, algo que ella siempre decía que era vulgar y una falta de respeto al mobiliario. Se quedó en el umbral, esperando que me sintiera culpable por ocupar espacio en mi propia casa. Ni siquiera levanté la vista del televisor. Después, le tocó el turno a la cocina. Siempre había insistido en mantener las encimeras completamente despejadas, salvo por sus tarros decorativos que no servían para nada. Mi cafetera tenía que estar guardada en la despensa porque, según ella,
afearla dejándola fuera era inaceptable. Mis vitaminas y suplementos debían esconderse en un armario porque estropeaban la estética. Eso también se acabó. Organicé una estación de café como Dios manda, con la cafetera, el molinillo, mis variedades de granos, todo listo para mi rutina matutina. Mis suplementos tuvieron su propio espacio designado. Incluso saqué la batidora para preparar batidos de proteínas, la misma que había sido prohibida por ser demasiado grande. Cada mañana preparaba mi café allí mismo, a plena vista, y ella tenía que rodear mi zona para llegar a su reluciente fregadero. La frustración se le notaba en la cara. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Decirme que no podía usar mi propia cocina? El cambio más grande llegó cuando empecé a cocinar lo que realmente me apetecía. Durante años, la cena había sido lo que a ella le diera la gana. Recetas sacadas de Pinterest que lucían bonitas pero sabían a nada. Si sugería otra cosa, siempre tenía una excusa. Demasiado picante, demasiado calórico, demasiado complicado o demasiado simple. Ahora llegaba a casa y cocinaba lo que me daba la gana. Comida mexicana picante que llenaba la casa con olor a comino y chile. Curris indios que ella decía que eran demasiado exóticos. Incluso platos sencillos, como hamburguesas y patatas fritas, que había prohibido por ser demasiado vulgares. Ella olía la comida y rondaba por la cocina, claramente tentada, pero como fingía que yo no existía, no podía pedirme un plato. Así que se preparaba una ensalada triste y la comía mientras el aroma de mi cena llenaba toda la casa. El garaje se convirtió en mi santuario. Monté mi banco de carpintería y empecé a pasar las tardes allí, construyendo cosas que llevaba años planeando. Un banco de trabajo de verdad, estanterías, un soporte para guitarra que quería hacer desde antes de casarme. El sonido de las herramientas eléctricas resonaba cada noche, y a veces la veía desde la ventana de la cocina, observándome trabajar. Otras veces paseaba de un lado a otro, claramente alterada por el ruido y la actividad, pero no podía quejarse, no sin romper su silencio. Una tarde, estaba trabajando en una caja de joyas, un proyecto pequeño para mantenerme ocupado, cuando apareció en la puerta del garaje. Se quedó varios minutos mirando cómo medía y cortaba la madera. Pude ver que quería decir algo, tal vez preguntar qué estaba haciendo, pero se dio la vuelta y se fue sin pronunciar palabra. A la mañana siguiente, encontré una nota pasivo-agresiva en la encimera de la cocina. El ruido del garaje está molestando a los vecinos. La leí, sonreí y la tiré a la basura. Luego fui al garaje y pasé una hora más trabajando, asegurándome de usar las herramientas más ruidosas que tenía. Para el día 22, la casa se sentía completamente diferente. Se sentía mía otra vez. La música, la disposición cómoda del salón, la libertad de comer lo que quería, la posibilidad de disfrutar mis aficiones sin críticas constantes. Todo eso se combinaba para crear algo que no había sentido en años. Paz, paz real, genuina, en mi propio hogar. Me despertaba cada mañana sin ese nudo de ansiedad en el estómago, sin pensar en qué humor estaría ella, o en qué haría mal esta vez. En su lugar, me levantaba con ganas de tomar mi café, practicar música y continuar con cualquier proyecto que me apeteciera ese día. El silencio que se suponía que debía castigarme se había convertido en el mayor regalo que me había hecho jamás. Vivía como un soltero en mi propia casa, pero sin la soledad, porque por fin tenía algo que me había faltado durante años, a mí mismo. Y lo mejor de todo, cada día que pasaba, cada pequeña libertad recuperada, cada momento de auténtica satisfacción, dejaba más claro cuál debía ser mi siguiente paso. Ella pensaba que me estaba entrenando para rendirme. En realidad, lo que estaban haciendo era mostrarme exactamente cómo podría ser mi vida sin su constante interferencia. El contraste se estaba volviendo imposible de ignorar. El día 25 lo cambió todo. Estaba en el garaje, dándole los últimos retoques a una caja de joyas de cedro en la que llevaba días trabajando, cuando la escuché otra vez al teléfono. Pero esta vez, la conversación era diferente. Ya casi ha pasado un mes y actúa como si no le importara. Está incluso más feliz. ¿Te lo puedes creer? Le estoy dando el tratamiento de silencio y va por la casa como si le hubiera tocado la lotería. Hizo una pausa, escuchando a quien estuviera al otro lado. No lo entiendes.
Se pasa el día tocando música, moviendo los muebles, cocinando lo que le da la gana. Es como si fingiera que ya no vivo aquí. Otra pausa, y entonces su voz se volvió más aguda. Por supuesto que me molesta. Esto se suponía que debía hacerle darse cuenta de cuánto me necesita. En cambio, actúa como si estuviera mejor sin mí. Ese fue el momento en que comprendí que, sin querer, había revelado la verdad. Aquello no tenía nada que ver con nuestra discusión. No se trataba de las tareas domésticas ni del respeto, ni de ninguna de las cosas superficiales sobre las que llevábamos años discutiendo. Se trataba de control, puro y simple. Había estado usando la manipulación emocional para mantenerme en línea, y cuando por fin me había plantado por algo mínimo, había recurrido a su arma más extrema. El silencio era su forma de decir: mira lo que pasa cuando no haces exactamente lo que quiero. Pero en lugar de destrozarme, me había fortalecido. En vez de hacerme suplicar su aprobación, me había recordado cómo se siente vivir sin necesitarla. Dejé la lija a un lado y entré en la casa. Ella seguía al teléfono, en la cocina, caminando de un lado a otro con los nervios a flor de piel. «No sé qué hacer», decía. «Mañana se cumplen 4 semanas y pensaba terminarlo entonces, pero si cedo primero, ¿no significa que él gana?» Me vio en el umbral y bajó la voz rápidamente. «Tengo que colgar. Está aquí». Colgó y me miró, esperando que por fin hubiera cedido, que estuviera listo para rogarle. Pero yo solo cogí un vaso de agua y volví al garaje. Su expresión se desmoronó. Esa noche, cuando se fue a la cama, me senté en el salón con el saxofón y tomé una decisión. Si quería jugar, le daría un juego que no olvidaría jamás, pero antes tenía que hacer algunos preparativos. A la mañana siguiente, pedí el día libre en el trabajo. Cuando ella se fue, conduje hasta un despacho de abogados que había encontrado por internet. La abogada, una mujer decidida de unos 50 años especializada en divorcios, me recibió con una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó cuando nos sentamos. «Necesito entender mis opciones. Mi esposa lleva casi un mes sin hablarme, y me he dado cuenta de cosas sobre nuestro matrimonio que ya no puedo ignorar». Le conté todo, no solo el reciente tratamiento de silencio, sino los años de desgaste, las críticas constantes, la pérdida gradual de mi identidad, cómo había dejado de hacer lo que amaba para evitar conflictos. Le hablé de la sensación de vivir como un invitado en mi propia casa. «Parece que ya tienes tu decisión tomada», dijo cuando terminé. «Creo que sí, pero quiero hacerlo bien, limpio, justo y definitivo». Pasamos 2 horas revisando todo: bienes, deudas, la casa, nuestras carreras por separado. Como no teníamos hijos y nuestras finanzas estaban bastante divididas, sería un proceso sencillo. Ella preparó los documentos iniciales mientras yo esperaba. «¿Cuándo quieres que se los entreguen?», preguntó, deslizándome los papeles por la mesa. «Mañana por la mañana, día 29. Quiero que sea memorable». De camino a casa, pasé por una floristería. Buscaba algo específico, flores hermosas, pero con el mensaje adecuado. La dependienta me sugirió rosas blancas. «Representan nuevos comienzos», explicó. «Perfecto». Esa noche practiqué el saxofón más tiempo de lo habitual. Toqué algunas de mis piezas favoritas, dejando que la música llenara la casa una vez más. Ella estaba arriba, probablemente planeando su gran regreso al habla al día siguiente, creyendo que había ganado su guerra psicológica. Si tan solo supiera lo que venía. Esa noche escribí 2 notas. La primera me llevó varios borradores. Tenía que ser lo bastante ingeniosa para sorprenderla, pero no tan obvia como para que entendiera al instante lo que pasaba. La segunda fue más fácil, directa, definitiva. Sellé los papeles de divorcio en un sobre, y al hacerlo, sentí algo que no había sentido en años: certeza total. Ni ansiedad, ni duda, ni ese darle 1000 vueltas que me había paralizado tanto tiempo. Solo una calma clara, una seguridad absoluta de que estaba tomando la decisión correcta. El silencio se suponía que debía enseñarme lo que pasa cuando no me someto a su voluntad. En cambio, me había enseñado algo mucho más valioso: cómo podía ser mi vida si dejaba de intentar manejar sus emociones y empezaba a honrar mis propias necesidades. Mañana descubriría que su experimento de un mes con la manipulación psicológica le había salido terriblemente mal.
En lugar de entrenar a un marido obediente, había creado a un hombre dispuesto a marcharse por completo. Me acosté temprano, con la alarma puesta para el amanecer. El día 29 iba a ser inolvidable. Y así llegó, como cualquier otra mañana, excepto que me desperté con esa claridad que solo se tiene cuando sabes exactamente lo que tienes que hacer. Empecé el día, como en las últimas 3 semanas, con música. Monté el saxofón en el salón y toqué un estándar de jazz lento y deliberado. Las notas llenaron la casa y escuché cómo se movía arriba. Probablemente seguía en la cama, planeando su gran discurso de reconciliación, imaginando lo agradecido que estaría cuando por fin terminara su castigo. No tenía ni idea de lo que la esperaba. Después de mi sesión de práctica, coloqué las rosas blancas en un jarrón sencillo y las puse sobre la mesa de la cocina, junto a la primera nota, cuidadosamente doblada. La letra era ordenada, precisa, el mensaje perfectamente diseñado para pillarla completamente desprevenida. Luego volví a mi rutina de cada mañana: café, periódico, práctica con el saxofón. La segunda ronda, actuando como si fuera otro día tranquilo en mi casa recién recuperada, bajó alrededor de las 8:30, vestida para ir al trabajo, pero con pasos lentos. Se notaba que iba preparando mentalmente su gran revelación, fuera lo que fuese. Quizá pensaba fingir que todo había sido una especie de prueba que yo había superado, o tal vez que había sido un malentendido. Entró en la cocina y se quedó paralizada al ver las flores. Desde el salón, la observé acercarse con cautela. Le temblaban ligeramente los dedos al coger la nota y desplegarla. La había escrito con mi mejor caligrafía, asegurándome de que cada palabra se entendiera con claridad. Gracias por el mejor mes de nuestro matrimonio. Su rostro pasó por unas 5 expresiones distintas en apenas 10 segundos. Primero, confusión. Luego, una leve sonrisa, como si malinterpretara el mensaje. Después, volvió a fruncir el ceño y más tarde sonrió otra vez, más ampliamente, creyendo que estaba reconociendo que su castigo había funcionado. Se la veía satisfecha, incluso orgullosa. ¿Te parece gracioso?, dijo, rompiendo por fin su silencio, con una voz cargada de indignación. Después de todo lo que me has hecho pasar estas semanas, continuó, mientras yo seguía tocando el saxofón, sin mirarla siquiera. «Te estoy hablando», gritó, alzando el tono. «No te atrevas a ignorarme ahora». Terminé la canción, dejé el instrumento sobre el soporte y la miré con calma. «Ah, así que sí puedes hablar. Pensé que se te había olvidado cómo hacerlo». Su cara se puso roja al instante. «Esto no es una broma. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a nuestro matrimonio?» «Sí, la tengo», respondí, acercándome a la cocina, donde aún sostenía mi nota. «He tenido 28 días para pensar en lo que se ha convertido nuestro matrimonio. Y tienes razón, no tiene ninguna gracia». Volvió a mirarme, desconcertada, sin saber si aquella reacción era lo que había querido provocar. «Esa nota», continué, señalando el papel entre sus manos, «no es sarcasmo. Lo digo en serio. Estos 28 días han sido los mejores de nuestro matrimonio». «¿De qué estás hablando? Piénsalo. Sin peleas, sin críticas constantes, sin tener que andar con cuidado por cada palabra que digo, sin justificar por qué quiero tocar música en mi propia casa. Por primera vez en años, he podido simplemente existir, sin tener que gestionar tus emociones a cada segundo». Intentó responder, pero levanté la mano para detenerla. «¿Y sabes qué? Me di cuenta de por qué estos 28 días han sido tan perfectos. No fue porque no habláramos, fue porque, por fin, volví a vivir como yo mismo. Y eso me llevó a una conclusión importante. Me dirigí a la encimera, donde había dejado otro sobre, justo al lado de la cafetera que siempre había odiado ver fuera. Si 28 días sin tu intervención mejoraron nuestro matrimonio, imagina lo que podría hacer toda una vida». Le entregué el sobre. Lo tomó con las manos temblorosas y pude ver el instante exacto en que comprendió que aquello no iba en la dirección que esperaba. El sobre era grueso, con aspecto oficial. Su nombre estaba escrito al frente, con la misma caligrafía cuidadosa que la nota anterior. «¿Qué es esto?», susurró. «Ábrelo». Rasgó el sobre y la observé mientras leía. Sus ojos pasaron del primer folio al segundo, y luego de vuelta al primero, como si no pudiera creer lo que veía. «No puedes hablar en serio».
Nunca he estado tan serio en mi vida. Encontró la segunda nota sujeta al final de los documentos. Era más corta, más directa. Ahora, hagamos que sea el mejor año de mi vida. El silencio que siguió no se parecía en nada al de las últimas semanas. Este era un silencio de puro impacto. Miraba los papeles, luego las flores, luego a mí, intentando comprender. ¿Esto es una locura? ¿Por una discusión? ¿Por no hablarte durante unas semanas? Esto no va de una discusión. Va de lo que estos 28 días me han enseñado. Querías mostrarme cómo sería mi vida sin tu atención. Misión cumplida. Me ha gustado mucho más de lo que habría imaginado. Golpeó los papeles contra la mesa. No puedes terminar nuestro matrimonio, solo porque te di el trato de silencio. No lo termino por eso, respondí. Lo termino porque durante ese silencio, por primera vez en años, me sentí libre en mi propia casa. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que nos hemos convertido. Cogí el estuche del saxofón y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? Al trabajo, como cualquier otro día. La diferencia es que cuando vuelva esta noche, no tendré que preguntarme en qué humor estarás, ni qué reglas habrán cambiado mientras yo no estaba. Simplemente volveré a casa y viviré mi vida. Me detuve un segundo antes de salir y la miré una última vez. Por cierto, tu tratamiento de silencio termina oficialmente hoy. Ya puedes hablar todo lo que quieras, solo que no conmigo. El divorcio se finalizó exactamente 90 días después. 3 meses que se sintieron como el mejor periodo de mi vida adulta. Durante esas últimas semanas, lo intentó todo. Lágrimas, promesas, enfado, negociaciones. Incluso me ofreció dejarme practicar música cuando quisiera, como si ese hubiera sido el verdadero problema. Pero yo ya había aprendido algo valioso durante esos 28 días de silencio. Aprendí lo que era la paz, lo que era despertar sin ansiedad, lo que significaba vivir de verdad en mi propio espacio. El día que firmé los papeles definitivos, volví a una casa que, por fin, era completamente mía, sin andar con pies de plomo, sin gestionar las emociones de otra persona, sin sacrificar partes de mí para mantener una paz falsa. Aquella tarde monté mi teclado y mi saxofón en el salón. Toqué durante 3 horas seguidas, desde Miles Davis hasta algunas composiciones propias que había empezado recientemente. La música llenó cada rincón de la casa. Y, por primera vez en años, no hubo nadie allí para decirme que era demasiado alto, demasiado repetitivo o demasiado amateur. 6 meses después, me uní a un grupo local de jazz. Tocamos en pequeños locales de la ciudad y redescubrí por qué la música era una parte tan esencial de quién soy. Los otros músicos se sorprendieron cuando les conté que había dejado de tocar durante años. ¿Cómo se deja de hacer música?, me preguntó uno. No supe dar una buena respuesta, pero sí sé que nunca volveré a cometer ese error. Mi casa ahora es lo que siempre debió ser. Muebles cómodos, dispuestos a mi gusto. Una sala de música donde practico sin juicio. Un taller en el garaje donde construyo cosas útiles. Una cocina donde cocino lo que realmente disfruto. A veces la gente me pregunta si echo de menos estar casado. La respuesta honesta es no. No echo de menos ese matrimonio. No echo de menos las críticas disfrazadas de preocupación. No echo de menos la manipulación emocional disfrazada de comunicación. No echo de menos sentirme un extraño en mi propio hogar. Lo que tengo ahora es mejor que lo que tenía antes. Una vida construida en torno a mis valores, mis intereses y mis decisiones. Amistades que no pasan por el filtro de la aprobación de nadie. Aficiones que me dan alegría genuina, no estrés. El silencio que se suponía iba a castigarme acabó siendo el mayor regalo que me hizo. Me enseñó lo que es la libertad. Me recordó quién era, debajo de todas las concesiones y los intentos de agradar. Y cuando rompió su silencio aquel día 29, esperando encontrar a un hombre derrotado dispuesto a rendirse, encontró algo completamente distinto. Un hombre que había recordado su valor, recuperado su espacio y decidido que merecía algo mejor. Lo último que le dije durante el proceso de divorcio fue sencillo. Querías enseñarme cómo era la vida sin tu atención. Gracias por la lección. Era exactamente lo que necesitaba. Hoy me duermo con el sonido del silencio. No el manipulador, sino el tranquilo. El que nace de saber que estás exactamente donde debes estar.